Entonces, fíjense, si yo quiero resolver 9x cuadrada menos 49x cuadrada, factor común, pues no hay. Porque aquí tengo x cuadrada y acá y cuadrada. Y el máximo común divisor de 9 y de 49, pues es el 1. Así que factor común no hay. Es una diferencia de cuadrados porque es una resta. Para que sea una diferencia de cuadrados, deben tener raíz cuadrada exacta los dos. Por lo tanto, una diferencia de cuadrados se factoriza como binomios conjugados, que ya habíamos visto. En un binomio, las dos raíces sumándose, la raíz cuadrada de 9x cuadrada, la raíz cuadrada de 4y cuadrada, porque la raíz cuadrada de 9x cuadrada se descompone en la raíz de 9 por la raíz de x cuadrada. Lo hacemos de forma mecánica, sin embargo, hay una propiedad de las raíces que dice que si yo tengo un producto dentro de un radical, puedo descomponer en dos raíces. La raíz de 9, que es 3, y la raíz de x cuadrada, que es x. Porque también hay una propiedad que dice que la raíz enésima de a la n es a. Por eso es que se elimina este con este cuando son iguales. Entonces hay cosas que hacemos así como muy en automático, pero que tienen un fundamento. Esta es una propiedad de los radicales, esta es otra propiedad de los radicales. Así como hay para la multiplicación, hay para la división. Si yo tengo la raíz enésima de una fracción, se descompone la raíz enésima del numerador entre la raíz enésima y el denominador. Por ejemplo, si me dijeran, a ver, ¿cuál es la raíz cuadrada de un 16avo? Pues la raíz de 1 entre la raíz de 16. La raíz de 1 es 1 y la raíz de 16 es 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9 25avos? Es la raíz de 9 entre la raíz de 25, que me quedaría 3. Si no es raíz cuadrada exacta, pues se deja indicado. Por ejemplo, que me digan a mí, ¿cuál es la raíz cuadrada de un 13avo? Es la raíz de 1 entre la raíz de 13. Y esto es igual a 1 entre la raíz de 13. Listo. Aquí lo hago con raíces cuadradas, pero pueden ser raíces cúbicas, raíces cuartas, ¿no? Pero lo que voy yo es que si son raíces cuadradas exactas, pues puedes calcularlas. Si no son exactas, se deja indicado, ¿vale? Como un recordatorio de la parte algebraica también. Entonces, un binomio sumándose y el otro restándose. No importa el orden, puede ir primero que está restando y luego sumando. Como está multiplicando, pues no es tan importante esa parte. Acuérdense que otra propiedad de los números reales es que el orden de los factores no altera el producto. Entonces aquí me quedaría otra vez la raíz cuadrada de 4a cuadrada, sería 2a, más la raíz cuadrada de b cuarta es b cuadrada. Un binomio sumándose y el otro restando. Siempre que yo factorizo una diferencia de cuadrados, el resultado es una diferencia, es producto de binomios conjugados. ¿Digamos bien? Sí. Maestro, Dígame. Todo bien. Dígame. Cuando está negativo, siempre tienes que poner un positivo y un negativo para que salga negativo el inicial, ajá. Claro. Siempre, aquí ya reconocí que es una diferencia de cuadrados. Para factorizarlo debe ser binomios conjugados, y los binomios conjugados dijimos que eran un binomio sumándose y el otro restándose. Si yo lo multiplicara de la forma tradicional, llegaría a esto. 2a por 2a, 4a cuadrada. 2a por menos b, me quedaría menos 2ab cuadrada. B cuadrada por 2a me quedaría más 2ab cuadrada. Y b por b me quedaría menos b cuarta. Cancelando este con este, me quedaría 4a cuadrada menos b cuarta. ¿Vale? Sí, gracias. El maestro dijo ayer, siempre que yo voy a recordar cómo se factoriza una expresión algebraica, debo tener en cuenta dos cosas. La primera,
Independientemente de los casos que tú sepas de factorización, siempre comienza verificando si hay factor común o no. Primero. Si no hay factor común, entonces ya puedes analizar cualquiera de los siguientes casos que escribimos ayer en el cuadro sinóptico. Entonces, cuando yo llego al ejercicio 7 y estoy en diferencia de cuadrados, ni este tiene raíz cuadrada exacta ni este. Mucho menos este ni este. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que regresarme para ver si existe algún factor común. En las letras, aquella que se repite en todos los términos elevado en su menor exponente. Y en los números, el máximo común divisor de esos coeficientes. En este caso es el 1. Ya que tengo el factor común, divido toda mi expresión entre el factor común. X cúbica entre X, dijimos que se restan los exponentes. Menos X entre X, cuando el exponente es el mismo y se están dividiendo, el resultado es 1. No era una diferencia de cuadrados, porque tenía que sacar factor común primero, pero cuando saqué factor común, me di cuenta que aquí hay una diferencia de cuadrados, por eso era la segunda observación ayer. Ninguna expresión está completamente factorizada hasta que todos sus factores estén factorizados, y le falta, aquí sí tengo una diferencia de cuadrados. En un binomio las dos raíces sumándose, y en otro restando. Aquí me hubiera quedado a la mitad. No está completamente factorizado, pero como ya vi que aquí hay una diferencia de cuadrados, entonces ya la puedo factorizar como lo hice acá. ¿Sí me explico? Vamos a suponer el ejercicio. Vamos a suponer el ejercicio 10. La X no es factor común porque no aparece en el segundo término. La X no es factor común. Sin embargo, el máximo común divisor de 3 y de 12 es el 3. Porque el 3 está aquí una vez y aquí está 4 veces. Si yo divido 3x cuadrada entre 3, me queda la x cuadrada. Si yo divido 12 entre 3, me queda 4. Aparentemente no era una diferencia de cuadrados, sin embargo, cuando lo factorizo, aquí sí me resulta una diferencia de cuadrados, miren. Que decíamos que era en un paréntesis las dos raíces sumándose y en otro restando. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, no hay Yo tengo preguntas. No. A ver, dígame. No, que todo bien por mí. Ah, perfecto, perfecto. Igual, por acá todo bien. Perfecto, perfecto. Es que tengo problemas aquí. Necesito que se vea completo el pizarrón porque está grabando la clase y no sé si se esté viendo parte del pizarrón nada más. Pero ustedes sí lo ven completo el pizarrón, ¿verdad? Sí. Sí, se está viendo bien. Pero yo veo una parte nada más. Pero creo que todavía me falla mucho a mí esto del Zoom, a pesar de que
Ya tenemos todo el semestre bueno, todo el semestre anterior con esto. De repente sí sigue fallándome algunas cosas. Bueno, pero esperemos que se grabe bien. Maestro, yo tengo duda en el número 7. ¿Me lo podría volver a explicar, por favor? Sí, en el número 7, yo cuando llego al 7 quiero hacer lo mismo que aquí. Sin embargo, me doy cuenta que este no tiene raíz cuadrada exacta y este tampoco. Así que tengo que regresarme al tema anterior, que es factor común. Y me doy cuenta que el factor común es la pura x porque aparecen los dos términos. Una vez que ya ubico que es la x elevado a su menor exponente, lo único que hago es dividir esta expresión entre x para encontrar el otro factor que es este. X cúbica entre x, los exponentes se restan y me queda x cuadrada. Y x entre x es 1, toda cantidad dividida entre sí misma, me queda la unidad. Cuando yo llego aquí me doy cuenta que x cuadrada menos 1 ya es como estos. Quiere decir entonces que ahora sí lo puedo factorizar como una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada del primero y raíz cuadrada del segundo. En un binomio las dos raíces sumándose y en otra restándose. Algo similar pasa en el 10, nada más que en el 10 la x no es factor común, pero sí el máximo común divisor de 3 y de 12, que es el 3. Pero el proceso sigue siendo el mismo. ¿Sí, más o menos? Gracias. Sí. ¿Hasta qué página debemos llevarle avanzado? Ahorita se supone que de la primera parte, que es de álgebra, estamos en la página de factorización. Estamos en la página 8, que ya vimos factor común y diferencia de cuadrados. Luego viene la factorización de trinomios, que es los trinomios cuadrados perfectos. Pero vamos a dejarle ahí en la factorización. Ya habíamos dos casos, factor común y diferencia de cuadrados. Yo quiero avanzarle en las desigualdades. En las desigualdades que están en la página 15. ¿Dónde están las desigualdades? No las perdí. En la página 15 están las desigualdades lineales y ya resolvimos algunas de ellas ayer. No sé si tenga alguien alguna pregunta sobre esas desigualdades, porque vamos a pasar a ver las desigualdades simultáneas. Que están en la página número 16. O sea, esta parte de la página 15, esta, fue la que vimos ayer. Se supone que yo de ahí resolví, no recuerdo si 3 o 4, pero ustedes tienen que resolver las demás, porque vamos a pasar a la página 16, que son las desigualdades simultáneas, y se fijan, la única diferencia es que tienen dos operadores de relación, y en medio de las dos operaciones de relación tienen una expresión, que es lo que vamos a hacer ahorita. Pregunten con confianza. Yo sé que puede dar pena preguntar, pero cuando me hacen una pregunta en el grupo o en forma personal, ya en mi teléfono, está bien y trato de darme el tiempo de contestarles, aunque de repente es como más tardado, ¿no? Por las actividades que tiene uno, tanto ahorita en clase como después de clase. Pero sí intento de contestarles lo más pronto de que puedo. Pero también aprovechen la clase para preguntar. Bien, ayer nosotros en las desigualdades lineales, cuando terminaba de resolverla, antes de hacer la gráfica y el intervalo, nos quedaba algo similar a esto. Por ejemplo, x va a ser mayor o igual que menos 1. Ya que había hecho todo el proceso, me quedaba esto, y decíamos que era la expresión o la notación algebraica. Después de esto, yo hacía una gráfica, bueno, ubicaba el menos 1, y me decía todos los valores que son mayores o iguales a menos 1. Marcaba el menos 1 para indicar que sí estaba incluido, y los mayores van para acá. Y entonces decíamos, bueno, el intervalo sería desde menos 1, que sí está incluido, hasta el infinito, que es lo que representa esta recta.
¿Están de acuerdo? Eso fue la parte de la que vimos ayer. Lo que sigue ahora, desigualdades simultáneas, es resolver dos desigualdades al mismo tiempo. Y la vamos a resolver igual que las anteriores. La única diferencia con respecto a las igualdades es que cuando yo multiplique o divida por un número negativo, se va a invertir el operador de relación. En este caso, pues, los dos. Después de que yo les enseñe ese proceso, vamos a llegar a algo similar a esto. Por ejemplo. Y entonces lo complicado, entre comillas, es interpretar esta parte. ¿Qué me está diciendo este enunciado? Esto sí lo puedo leer. Si no estuviera esto, me diría que X va a ser menor o igual que 5. Pero esto como que me confunde. Menos 1 menor que X, X menor o igual que 5. ¿Qué pasa cuando tenemos esto? Leemos esta parte, pero cuando leemos de izquierda a derecha, como es este caso, respetamos este operador de relación que es menor o igual. Pero cuando lo leemos al revés, menos 1 menor que X, pues como que no me dice nada. Cuando lo leemos al revés, lo que tenemos que hacer es mentalmente invertir este operador. Es decir, esta desigualdad se cumple para aquellos valores que sean menores o iguales que 5, pero mayores que menos 1. Repito, si yo lo leo así, sí tiene sentido, X menor o igual que 5. Pero si yo lo leo así, menos 1 menor que X, ¿y eso qué? Normalmente cuando está así, hay que leerlo invirtiendo mentalmente este. Lo que me está diciendo aquí es que X va a ser menor o igual que 5, es decir, los menores para acá, pero que también sean mayores que menos 1. Y entonces la solución va a estar en este intervalo nada más. Es decir, desde menos 1, que no tiene paréntesis porque no dice que sea igual a menos 1, sino que sea mayor que menos 1, hasta 5, que debe tener un paréntesis, un corchete, perdón, y aquí un paréntesis. Así es como lo vamos a interpretar. Va otra vez, a ver si queda claro. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí X, ¿cómo se tiene que leer? Bueno, X va a ser menor que 7, pero mayor que ¿quién? Que 5. Tendríamos aquí el 0, aquí el 5, aquí el 7. Los menores que 7 van para acá y los mayores que 5 van para acá. Y sí que la solución está entre 5 y 7 y los dos deben llevar paréntesis porque no dice que sean iguales a 5 o iguales a 5. Entonces, esto es lo diferente con respecto a lo de ayer. Que cuando la resolvamos, nos va a quedar una expresión similar. Pero no hay que tenerle miedo, o sea, es lo mismo, es lo mismo. Normalmente vienen expresados en menor que, ¿vale? Pero también puede haber ejercicios que terminen con mayor que. En realidad, yo puedo expresar esto mismo como X mayor que 5, pero menor que 7. Esa expresión es la misma que esa, ¿se fijan? X va a ser mayor que 5, pero menor que 7. Aunque normalmente se establece que el resultado se expresa en términos de menor que. Si llegas a un resultado y te aparece así, puedes dejarlo así o convertirlo a símbolos de menor que. Otra vez, porque luego la gente se confunde aquí. Si yo tengo por ejemplo, ¿qué significa eso? Bueno, significa que X va a ser menor o igual que 3, pero mayor que ¿quién? Que menos 4. Así que hacemos una tabla
pero una recta numérica. Aquí tengo el menos 4, aquí tengo el 3. Los que son menores o iguales a 3 están aquí en el 3 para acá. Los que son mayores o iguales a menos 4 están para acá. La solución de esa desigualdad sería el intervalo común, ¿no? Donde están las dos rayas, pues. Por lo tanto, me quedaría que esta va a ser desde menos 4 hasta 3, pero los dos con corchetes porque me indica que deben ser iguales también. Vamos a ver si es cierto. Dice el ejercicio 1 de la página 16. Menos 7 menor o igual que 4x más 1 menor o igual que 3. Es decir, 4x más 1 debe ser menor que 3, menor o igual que 13, pero mayor que menos 7. Entonces, la idea consiste en dejar la x sola aquí, sola. Quitarle primero este 1 y luego quitarle este 4. Quitar el 1, pues dijimos de que era sencillo, porque podemos restarle 1 de este lado, restarle 1 de este lado y restarle 1 de este lado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se haga el 0 aquí. Dijimos que mientras no multiplique o divide por un número negativo, no hay problema. Aquí lo que hice fue restarle 1, así que el operador se mantiene igual. Al hacer las operaciones, me quedaría menos 8, este se queda igual, aquí me quedó un 0, 4x menor o igual, 13 menos 1, 12. Ya casi termino. Ahora necesito que el coeficiente de la x sea un 1, no un 4. Por lo tanto, voy a dividir entre 4, entre 4, entre 4. Como dividí entre un número positivo, no voy a invertir el orden del operador de relación. Únicamente se invierten cuando divido entre un número negativo y no es el caso ahorita. Menos 8 entre 4 me queda menos 2. 4 entre 4 me queda un 1. Y 2 entre 4 me queda 3. ¿Se fijan cómo todas las materias y todo de lo que hace uno en el día es descifrar códigos? Siempre está uno descifrando códigos. Hasta cuando te escriben un mensaje, de repente ya esta generación escribe diferente. No mejor ni peor. No me gusta catalogar entre... por ejemplo, mi generación de repente dice que en la generación de nosotros, que todo era diferente. O que era mejor, dicen. Y no es cierto, no hay generaciones mejores ni peores. Hay generaciones diferentes. La generación de ustedes es muy diferente a la generación de la prepa hace 10 años o hace 20 años, ¿no? O a la generación de la prepa cuando yo estudié hace casi 40 años, pues es diferente, ¿no? Pero se descifran códigos y de repente te mandan un mensaje y tienes como que, ah, caray, ¿qué querrá decir así, no? Este es un código, al final de cuentas, es un código. Por ejemplo, si alguien dice, Chini, a mí, ¿qué me ayuda pues esto? Al final de cuentas estás trabajando códigos y estás acostumbrando a tu mente a traducir esto a algo más simple. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, significa, desde aquí tengo el 0, aquí el menos 2 y aquí el 3, me dice que esa desigualdad se cumple para todos aquellos valores que sean menores o iguales a 3, que empiezan aquí, van para acá, pero que a su vez deben ser mayores o iguales que menos 2. Y entonces, el intervalo son las rayas que son comunes de aquí a acá, porque acá satisface una desigualdad, pero acá a otra, y lo que está en medio satisface a las dos desigualdades, que es lo que yo quiero. Por lo tanto, me quedaría desde menos 2 hasta 3. Los dos son en corchete porque aquí me está indicando que debe llevar corchete. Si no llevara el menor o igual, los dos irían entre paréntesis. La diferencia con el tema anterior es que en las desigualdades lineales siempre un extremo era el infinito, o negativo o positivo, pero siempre el extremo, uno de los extremos era el infinito. Aquí no. Aquí normalmente, si es que tiene solución de la desigualdad, porque igual de repente se hace 0 la x aquí,
pues no hay desigualdad. O sea, que desaparezca de la X. Pero en caso de que haya la solución, entonces normalmente aparece el intervalo entre dos valores. Y estas son las desigualdades simultáneas. Maestro, Dígame. Dígame. en el otro ejemplo ya lo borró, pero no importa. Ay, perdón. Puso un paréntesis y un corchete. Ajá. Es porque ¿cómo dijo ahorita? La desigualdad o no sé qué. Ujú. Sí, mira, vamos a suponer que aquí me quedara X menor o igual que 3, pero mayor que menos 2, por ejemplo. De lo que me está indicando aquí, menores o iguales que 3 están para acá, pero los mayores que menos 2 están para acá. Le voy a poner al al 3 ya sé que le tengo que poner un corchete porque debe ser igual también, pero al menos 2, ¿qué le pongo? ¿Un corchete o un paréntesis? Un paréntesis. Un paréntesis porque no dice que sea igual a menos 2. Por eso, inclusive hasta en la gráfica, ni siquiera relleno el círculo para indicar que llega o que empieza más bien desde menos 1.9999, desde ahí sí empieza, pero el menos 2, esto indica que no es parte de la solución. No sé si quede más claro así. Sí, maestro, gracias. ¿Sí? Ok. Y otra duda, A ver, dígame. en el ejercicio que resolvió del libro, Ajá, ¿por qué puso +1 y -1? dale. Porque dije que la idea principal en ese tipo de desigualdades es hacer que me quede la X sola. Digo, bueno, que el coeficiente, además que sola, que el coeficiente de la X sea un 1, pues. Lo primero que me estorba es este 1. Este 1 tengo que convertirlo en 0, pues, que desaparezca. Pero lo que yo haga de un lado de la desigualdad, tendré que hacerlo del otro. Si le resto un -1 aquí para que se haga 0, para que se elimine esto, tengo que restarle -1 aquí y -1 acá. ¿Sí me explico? Sí, para balancear. Para balancear, ándale. No cambié el operador de relación porque no multipliqué por -1. Le agregué -1 a cada lado. Hubiera invertido estos dos en dado caso que el 4X estuviera negativo. Si no, pues. A ver, no sé si me alcanza el tiempo. Gracias. Son las 10:12 y se acaba a las 10:20, creo, ¿no? Déjenme hacer uno, a ver dónde se invierte el operador de relación. Ah, pues en el ejercicio 2. En el ejercicio 2, y es que rápido se puede ver dónde se va a invertir. -1, menor que 1, menos 2x, menor que 3. Es decir, 1 menos 2x, esa expresión algebraica debe ser menor que 3, pero mayor que -1. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que tengo que hacer es quitar este 1, de aquí, para que me quede el menos 2x nada más aquí en medio. Si yo quiero que este 1 se convierta en un 0, necesito restarle -1 aquí, restarle -1 aquí y restarle -1 aquí. ¿Están de acuerdo? Le resto -1 aquí para que se haga 0. Pero al restarle -1, aquí me va a quedar -2, aquí -2x y aquí 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora yo quiero que la x, su coeficiente me quede un 1. O sea, yo no quiero el -2 aquí. Por lo tanto, voy a dividir entre -2, entre -2 y entre -2. Y cuando yo divido o multiplico por un número negativo, invertimos el operador de relación. Menos entre menos, más. Invierto este signo. Menos entre menos, más y me queda la x. Y más entre menos, me queda menos. Invertir los dos operadores de relación y pónganle hasta una nota ahí si quieren a su cuaderno. Se invierte porque estoy dividiendo por un número negativo. Puedo dejarlo así, decía yo hace rato, en términos
de mayor que o convertirlo a términos de menor que, como se les haga más sencillo a ustedes. Yo puedo, de todos modos, interpretarlo de las dos formas. Puedo dejarlo así, x que sea mayor que menos 1, pero menor que 1, o bien x que sea menor que 1, pero mayor que menos 1. Sí, significan exactamente lo mismo. Nada más que me he fijado que en los libros, cuando ponen el resultado, normalmente lo ponen en términos de menor que, pero en realidad significa lo mismo, ¿verdad? X mayor que menos 1, pero menor que 1. X menor que 1, pero mayor que menos 1. Solo es Entonces, cambiar el orden, ¿no? ¿vale? Solo es cambiar el orden. Sí, sí, pero en realidad significan de lo mismo. Si yo interpreto diría X mayor que menos 1, bueno, mayores que menos 1 están para acá, pero menores que 1, ¿no? Lo mismo pasaría si lo interpreto de esta manera. X menor que 1, pero mayor que menos 1. ¿Se fijan? Es lo mismo. Por lo tanto, la solución de esta desigualdad simultánea sería desde menos 1 hasta 1. ¿Qué le pongo? ¿Paréntesis, corchetes o un paréntesis y un corchete? ¿Qué tendría que llevar el intervalo? Paréntesis. 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 Perfecto, muy bien. Porque si hubiera hecho el rojo, sí sería corchete, ¿no? No, 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 no. Hubiera sido corchete si aquí tuviera menor igual y menor igual, o mayor igual y mayor igual. Sí, Ahí ya. sí hubiera Gracias. sido corchete. ¿Vale? ¿Sí me explico? O sea, no es Sí. por la que haya interpretado, no, las dos dan este resultado, pues. En las desigualdades simultáneas sí puedo establecer, o sea, si aparece el mayor igual o menor igual, quiere decir que por ahí va un corchete, pues. Cuando no aparece el mayor igual o menor igual, aparece nada más el mayor que o menor que, seguramente lleva un paréntesis. Lo único que dijimos en la clase anterior fue que el infinito jamás lleva un corchete. El infinito siempre lleva un paréntesis porque no sabemos exactamente de qué valor es. Maestro, Dígame. y lo que vamos a contestar en el libro o en el cuaderno, como en donde sea, vamos a poner los dos resultados. Sí, no, mira, si lo imprimiste y lo tienes ahí, puedes en la línea poner nada más el puro intervalo. Pero en tu libreta pues, puedes tener todo esto, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, entonces el resultado que tenemos que llegar es el intervalo. El más importante de todos es este. Porque luego vamos a ver que la desigualdad se va a convertir a una función, y una función en matemáticas representa el comportamiento de un fenómeno. Pero esa función, ¿dónde existe y dónde no existe? Para eso vamos a tener que resolver desigualdades y poder determinar, ¿sabes que esta función existe en este intervalo de puntos nada más? Fuera de ahí, no existe la función. Muy bien, creo que ya casi es hora. Gracias por la tolerancia de los 10 minutos que llegué tarde. Mañana tenemos clase todavía, mañana miércoles. Creo que 402, sí, vamos a tener la clase del lunes, martes al miércoles. Creo que, yo no sé cómo se sientan ustedes, creo que vamos bien. El haber trabajado el semestre anterior nos dio cierta ventaja. Ya saben cómo trabajo, yo sé del grupo, en realidad es un buen grupo y ahí vamos. Yo aspiro a que la demás gente, la que participa menos, de repente pregunte, anímense a preguntar por aquí. Si no por el grupo o personal, o comentar un poquito en contestar, pero sí es importante que se apropien de esto. Primero, porque hay que conocerlo. Segundo, porque se enseña uno a descifrar códigos. Tercero, porque es parte de un curso que dura un año de cálculo diferencial y cálculo integral y todo está entrelazado. Aunque vamos lentos aparentemente, es muy importante regresarnos a la parte algebraica. ¿Sale? Ya me voy porque tengo que resultar a las 10:20 con otro grupo. Que tengan buen día, cuídense.
Gracias, maestro. Hasta luego. Nos vemos Igualmente. mañana. Más tarde Ya, mando el nos video de vemos. la clase, a ver si se grabó bien. Mañana. Y por la tarde mando la invitación para la clase de mañana. Que tengan buen día. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.